Bueno, vamos a comenzar ya la sesión. Mientras se van sentando los señores concejales, con la moción presentada por el Grupo Municipal de Ganemos para la adhesión a la campaña BDS contra el apartheid israelí. Y va a tomar la palabra el señor Muñoz. Bueno, buenas noches ya. A ver, presentamos esta moción de adhesión a la campaña BDS contra el apartheid israelí. Es decir, es una campaña de boicot, desinversiones y sanciones contra el Estado israelí y la vamos a intentar argumentar. Los territorios ocupados palestinos e israelí y especialmente las graves violaciones de los derechos humanos son uno de los motivos que nos mueven a presentar esta moción. Esta moción que pretende terminar con las agresiones contra la población palestina de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. Queremos recordar que en 1948 Israel ha anexionado el 78% de la Palestina histórica, mientras expulsaba a la población autóctona palestina y negaba el derecho al retorno reconocido en la Resolución 194 de la Asamblea General de Naciones Unidas. Existen más de 7 millones de refugiados palestinos y palestinas. Queremos recordar que en los últimos 47 años Israel ha mantenido Cisjordania y Gaza bajo una ocupación condenada por las Naciones Unidas. Ha trasladado ilegalmente a más de 700.000 personas judías en las colonias que se han construido en estos territorios, lo que constituye una violación de la Cuarta Convención de Ginebra. La Resolución 3633 de las Naciones Unidas reconoció el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino y el derecho al retorno de los refugiados y refugiadas. Se han denunciado en varias ocasiones los castigos colectivos contra la población palestina, las masacres perpetradas periódicamente contra la Franja de Gaza, las cuales fueron calificadas de crímenes de guerra por las organizaciones de derechos humanos y la Comisión de Investigación de Naciones Unidas en el 2009. Estamos indignados ante los bombardeos masivos lanzados por Israel durante el verano del 2014, sobre todo a la Franja de Gaza, que dejaron más de 2.200 palestinos y palestinas muertos. Destruyeron más de 10.000 casas y numerosas infraestructuras civiles, incluyendo hospitales, escuelas y refugios. Nos duele el bloqueo inhumano impuesto por Israel a la Franja de Gaza desde hace más de 7 años. Asfixia cualquier intento de desarrollo de este territorio. Desde agosto del 2013, Israel ha acelerado el ritmo de colonización. La explotación ilegal de recursos naturales palestinos, tierra, árboles, agua, minerales, pesca, etcétera, incluyendo el valle del río Jordán, el borde del Mar Muerto y la costa de Gaza, lo que refleja la poca predisposición de la parte israelí para llegar a una solución negociada al conflicto desigual entre una potencia militar y un pueblo desarmado. La anexión ilegal de Jerusalén Este y el aumento de los ataques racistas y las violaciones de los derechos humanos perpetrados impunemente contra la población palestina. Recordamos que el 9 de julio del 2014 se cumplieron 10 años de la opinión consultiva del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, que concluyó con el muro de anexión construido en territorio palestino ocupado, que concluyó que el muro construido en territorio palestino ocupado es ilegal y exigió a Israel a detener las obras, desmantelar los tramos construidos y reparar a los palestinos afectados por su trazado. Teniendo en cuenta que Israel impone un sistema de apartheid a la población palestina de los territorios ocupados, incluyendo Jerusalén, y dentro del Estado israelí contra la ciudadanía palestina, que no tiene los mismos derechos que sus homólogos judíos, considerados nacionales, tal como concluyó el Tribunal Russell en la sesión de Ciudad del Cabo.
Recordamos que en 2015 la sociedad civil palestina lanzó un llamamiento global a boicot, desinversión y sanciones contra el Estado israelí para pedir el fin de la ocupación de los territorios palestinos, la igualdad por los palestinos y palestinas de Israel y el derecho de retorno de las personas refugiadas, inspirándose en el movimiento que acabó con el apartheid sudafricano. Teniendo en cuenta que miles de organizaciones en España y en el mundo entero ya se han adherido a la campaña global ciudadana antirracista y no violenta por la libertad, la justicia y la igualdad. Queremos recordar que el relator especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos consideró en 2010 que el BDS era una campaña legítima para acabar con las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional. Su informe de marzo de 2014 reconoció que la mayoría de los productos de las colonias israelíes en territorio palestino ocupado, incluyendo Jerusalén Este, eran etiquetados como fabricados en Israel y que las instituciones y empresas israelíes no suelen distinguir entre asentamiento ilegal y territorio israelí, menos en Jerusalén Este ocupado. Alarmados por la impunidad de la que goza Israel y por la incapacidad de la comunidad internacional de sancionar este Estado por sus continuas, sistemáticas y deliberadas violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos de los palestinos y las palestinas. Queremos acabar con una afirmación. Esto no es una campaña contra los ciudadanos y las ciudadanas israelíes. Esto es una campaña contra el sionismo, que no es la misma cosa, son cosas distintas, porque estamos seguros, estamos convencidos, conocemos a ciudadanos de este país que defienden la causa palestina. Sobre todo, es un conflicto desigual, es un conflicto entre una de las potencias más poderosas del mundo, altamente financiada por estados como Estados Unidos, y un pueblo absolutamente desarmado. Es un conflicto desigual, donde se practica la tortura y se bombardea indiscriminadamente, donde Israel siembra odio constantemente. Es muy difícil para un pueblo que a menudo, que casi todos los días, ve cómo se destruyen sus casas, que un Estado en el que unos ciudadanos a los que no se les permite ganarse la vida, pescar ni cultivar, es difícil que se acabe con el odio en estas circunstancias. Por eso consideramos que hay que apoyar esta campaña y que hay que defender al pueblo palestino. Muchas gracias. Iniciamos un turno de intervenciones. Señor Bejarano. Gracias, presidente. Una intervención muy breve para anunciar el voto afirmativo de mi grupo municipal a esta moción que presenta el Grupo de Leganemos. Por supuesto, estamos a favor con tanto la exposición de motivos como la parte propositiva de adhesión a este movimiento BDS. Si hay un Estado que tiene récords de incumplimientos en el Consejo de Seguridad y en la Asamblea General de Naciones Unidas, ese es Israel. Si hay un Estado donde sistemáticamente viola los derechos humanos contra otro pueblo, contra otro Estado como es el Estado de Palestina, ese es Israel. Y si hay un Estado donde ha dejado en tela de juicio la aplicación del derecho internacional durante todos estos años, desde el año en el cual se proclama el Estado de Israel, pues ese ha sido precisamente este Estado. Por lo tanto, pues no me voy a reiterar en todo lo que ha comentado el portavoz del Grupo Municipal de Leganemos y, por supuesto, desde nuestro grupo sí que anunciamos e instamos al resto de grupos municipales que apoyen la moción. Gracias. Más intervenciones. Señor Alonso. Sí, buenas noches. Gracias, señor alcalde. Pues miren, consultando fuentes de los medios de comunicación para andar un poco más en lo que es y que persigue el movimiento BDS, vemos que este movimiento a nivel nacional no es excesivamente conocido. Sirva esta pequeña explicación para que todos los vecinos pues, se puedan centrar un poco en qué es, por si lo desconocen. El 9 de julio del año 2005 se crea por 171 organizaciones que apoyan la causa palestina. Estas 171 organizaciones que ustedes dicen en su moción que en España le apoyan miles de organizaciones. Yo la verdad es que me sorprende este dato que dan ustedes y la verdad es que no me lo creo. Le apoyarán miles de personas, pero no miles de entidades españolas. Estas organizaciones publican un manifiesto en el que pedían, efectivamente, como usted ha dicho, el boicot, la desinversión, las sanciones, de ahí el nombre de BDS,
contra todo el Estado israelí en general. Y sus objetivos eran que Israel cumpliera las leyes internacionales, que Israel se retire de las fronteras anteriores a 1967, que Israel derribe el muro de separación de Cisjordania, que exista una igualdad real y total para los ciudadanos árabes de Israel y respetar y proteger y promover los derechos de los refugiados palestinos a regresar a sus casas. Una lista muy ambiciosa de objetivos de los que todavía no se ha conseguido ni uno. El BDS sí que es verdad que ha ido adquiriendo cierta relevancia a nivel global porque ha tenido a ciertos simpatizantes pues, figuras célebres o porque ha habido campañas sonadas como la que se llevó a cabo contra Scarlett Johansson por dar su apoyo a una empresa israelí llamada SodaStream. Todo ello, pues, como digo, le ha otorgado una cierta visibilidad internacional. Sin embargo, como ya he dicho, este movimiento en España es marginal y tan solo ha conseguido una pequeña publicidad, muy negativa, por cierto, por haber conseguido que el cantante judío norteamericano Netanyahu no cantara en el Festival Rototom, por lo que además el director de este festival luego tuvo que pedir disculpas. Centrándonos en los objetivos que promulga o que quiere el BDS, hemos de decir que ninguno ha contribuido a realizar lo planteado en su manifiesto, ni siquiera a mejorar la vida de los palestinos. Y decimos esto porque el impacto que provoca el BDS en la economía israelí, es muy pequeño o incluso contraproducente para la propia economía palestina. Y es que los datos hablan por sí solos. Voy a dar solo dos. En el año 2012, las ventas de Israel a la Autoridad Palestina fueron de 4.300 millones de dólares, aproximadamente el 5% de las exportaciones israelíes y menos de su 2% de su PIB. En ese mismo año, obviamente, las ventas de los palestinos a los israelíes representaron alrededor del 81% de las exportaciones palestinas y menos de un punto porcentual de su PIB israelí. Es decir, hay informes que dejan claro que una mayor colaboración económica entre ambos pueblos mejoraría, sin duda, la convivencia y las posibilidades de paz. Además, hemos de decir que es bastante desconcertante que el boicot no haya sido dirigido exclusivamente contra ciertos gobiernos de Israel o determinadas empresas estratégicas, sino que se ha dirigido contra todo lo israelí, ya sean profesores, artistas, escritores, deportistas, etcétera. Noa, una famosa cantante israelí, que además es pacifista, ha sido en diversas ocasiones objeto de este boicot y esto ha sido muy criticado. Y es que decimos que hacer este boicot tan excesivo es hipócrita e injusto. Noam Chomsky, que es un reconocido activista político, que además está caracterizado porque va en contra del capitalismo y el capitalismo estadounidense y asimismo se reconoce como anarquista y socialista libertario, dice que este movimiento, el BDS, tiene una doble vara de medir, porque dice, vamos a ver, le voy a dar literal, si queremos boicotear la Universidad de Tel Aviv, porque está en Israel, porque este movimiento va en contra de todo lo israelí, todo, porque viola los derechos humanos, entonces, ¿por qué no boicotear a Harvard debido a las otras muchas violaciones también cometidas por Estados Unidos? Y es que decimos también que es hipócrita porque uno de sus representantes, concretamente de la rama cultural, Omar Baguti, ha estudiado también ha hecho un máster también en la Universidad de Tel Aviv. Y es excesivo y discriminatorio porque otro también de sus mayores representantes, como es Asad Abdul Jalil, ha llegado a decir que la justicia y la libertad para los palestinos son incompatibles con la existencia del Estado de Israel. Como ven, el BDS, lo que puede llegar a pensar, lo que nosotros pensamos, es que lo único que promueve es un movimiento antisemita y discriminatorio. Y esto es así porque, además, los representantes del BDS en Valencia llegaron a decir, cuando evitaron que este cantante tocara en el Rototom, que su intención no es ayudar al pueblo palestino, sino discriminar y acosar a los judíos utilizando la solidaridad con los palestinos como pantalla. Todos estos comentarios, de los que ya he leído y he dicho que pues, su rama cultural o estas del país de Valencia, han propiciado que haya muchos críticos con este movimiento y nosotros también creemos que no es de lo más apropiado llevar aquí a cabo en este pleno una moción de apoyo a este movimiento. Además, por si esto fuera poco, jamás este movimiento terrorista ha mostrado su total apoyo al BDS. Por todo ello, no podemos estar de acuerdo con sus propuestas, primero porque creemos que no se puede ir contra todo lo israelí, así porque sí, porque además creemos que el BDS no es un instrumento que vaya a llevar la paz y la prosperidad a los palestinos y a los israelíes, sino más bien todo lo contrario.
y porque boicotear a empresas, artistas, deportistas, pues es claramente reprobable. Además, ustedes proponen en su moción, me ha sorprendido mucho leer, que hay que boicotear, que el ayuntamiento no puede contratar con ciertas empresas, y he leído la empresa HP. HP Hewlett Packard, ¿verdad? La de ordenadores. ¿Qué ordenadores están utilizando ustedes aquí en el Pleno? HP. ¿Les boicoteamos? ¿Van a ustedes a tirar sus ordenadores? Me pueden decir que los ordenadores los ha comprado el ayuntamiento. Dejen de usarlos. Pero es que también veo por ahí arriba, en sus filas, comprados privadamente, ordenadores HP. ¿Van a boicotear a su propio personal o les van a sancionar o van a hacer algo? A mí me parece que una persona parece una persona estupenda, la verdad. Pues oye, que lleve su ordenador HP. ¿Les boicoteamos? ¿Les sancionamos? Creo que hay que ser coherentes, pero sobre todo hay que mostrar más respeto por la libertad y por la tolerancia. Gracias. Muchas gracias. ¿Más intervenciones? Pues entonces, señor Muñoz, otra vez. Usted citaba a Chomsky y tengo que aclarar que solo no estaba de acuerdo con la parte de boicot académico. Con todo lo demás, sí. Quiero manifestar que esta forma de combatir a estados criminales y que violan sistemáticamente los derechos humanos no es nueva. De hecho, es una de las cosas que hizo famosas a Nelson Mandela y una de las formas de lucha que tuvo la comunidad internacional para acabar con el apartheid sudafricano. Entiendo que a vosotros no os parezca bien esta forma de luchar, pero porque, entre otras cosas, están esquivando el argumento fundamental, y es que están de acuerdo con un Estado que está exterminando a un pueblo entero. Este es el fondo de la crítica. No tienen ninguna otra manera de plantear su resistencia, porque, como decía al principio, es un Estado de los más poderosos del mundo contra un pueblo que está absolutamente desarmado. Esto es lo que es realmente relevante. No oigo condenar nunca a las filas del Partido Popular. O sea, ellos hablan de la libertad y parece que hay que defender la libertad del Estado israelí de aniquilar a un pueblo entero. No oigo condenar todos estos crímenes. Por otro lado, usted dice que es algo que ha tenido muy poca repercusión, y yo le quiero decir que resoluciones parecidas a estas se han aprobado en la Diputación de Sevilla, en decenas de pueblos de Andalucía, en pueblos tan importantes como Avilés, Gijón, en Baleares. Es decir, que son resoluciones que se están aprobando en multitud de pueblos y en multitud de diputaciones. En cualquier caso, también decía usted que la economía palestina tiene que entender una cosa, y es que los palestinos no pueden vender ni pueden vender ni pueden comprar con otro país que no sea Israel, porque es que las entradas y las salidas están absolutamente restringidas. Y tiene que entender una cosa, parte de la producción que tiene Israel son en territorios ocupados que, como he dicho antes, la legalidad internacional dice que están ocupados. Tiene que entender que todo lo que he dicho antes son resoluciones internacionales que deberían hacerse cumplir. Entonces, si usted no está de acuerdo con esta campaña, ¿me podría explicar cómo hacemos cumplir al Estado de Israel lo que internacionalmente se ha legislado? Sí. Sí, señora Alonso, venga. Sí, gracias, señor alcalde. Muy brevemente. Es que el objetivo fundamental de este movimiento es boicotear todo lo israelí. Todo. Entonces, ¿qué hacemos con ese 62,2% de la población que está a favor israelí, que está a favor de que continúen los procesos de paz? ¿También les boicoteamos? Y no me han contestado. ¿Qué van a hacer ustedes con sus ordenadores HP? Porque si dicen que hay que estar de acuerdo con todo lo que proponga el movimiento BDS y el movimiento BDS quiere boicotear a esta empresa, sean ustedes coherentes, piensen, digan lo que piensan y hagan lo que dicen. Nada más. Gracias. Muchas gracias. Pasamos a votar directamente. Señor Alonso, un segundo. Sí, venga.
Señor Alonso, estamos planteando un boicot a partir de ahora. No significa eso de que tiremos los ordenadores Dejen al señor Muñoz que termine, venga. Quiero decir, no son ustedes los más capacitados para hablar de coherencia. O sea, quiero recordar que vosotros aquí habéis aprobado mociones que implicaban nacionalizar empresas. Es decir, que vosotros no sois los más coherentes, los que estáis capacitados para hablar de coherencia. Luego, en una futura moción que planteamos con los servicios públicos, hablaremos de su españolismo. Muy bien, pues pasamos a votar la moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? 7. ¿Abstenciones? Vamos a volver a votar otra vez, entonces. ¿Votos a favor? 7. ¿En contra? Otros 7. ¿Abstenciones? Pues entonces no se acepta la moción.